Continuamos, vamos con la siguiente clase de lo que es esta nueva materia que estamos viendo, como es principio de autoridad, en el cual debemos de ir analizando, como dijo alguien por ahí, con cabeza fría y nervios de acero, con un análisis crítico en el buen sano sentido de la palabra. Cuando digo crítico no es de criticar, sino de analizar, de estudiar, de llevar el análisis sobre lo que se está diciendo. Ok, ¿quién es la máxima representación de la autoridad de Dios? Todo aquel que ha sido, oiga, constituido por Dios o por las autoridades competentes. Yo pregunto, ¿Jesús cuando salió al ministerio fue constituido o no fue constituido? Primero, fue constituido por Dios, ¿sí? Segundo, fue constituido por el hombre que Dios determinó que lo constituyera. Mire este detalle. Pregunto, ¿las máximas representaciones de las autoridades para el tiempo de Jesús era el Sanedrín? Sí. Pero Dios había levantado a otro hombre, no en ese nivel sacerdotal, sino en un nivel profético. Dios había roto, o escuche esto, Dios había roto el patrón normal, porque de sacerdotes que nacían, sacerdotes. Pero Dios aquí rompe el patrón, y de un sacerdote nace un profeta. Del gran sumo, o del sacerdote en oficio, Dios determina nacer un profeta. ¿Quién fue ese? Juan el Bautista, del cual ya estaba profetizado. Ese hombre, Juan el Bautista, fue ordenado cuando estaba chavalo por su propio padre. Ya grande, el resto del Sanedrín no lo constituye como tal, sino que él es constituido por su propio padre, estando en el oficio de sacerdote. Hay un detalle en lo externo que aquí debemos de analizar, que es el siguiente. Todos los sacerdotes eran constituidos y eran ordenados con aceite. Todos los profetas en el Antiguo Testamento igual, y todos los reyes. En el caso de Juan el Bautista, aparte de que se rompe la línea de que de sacerdote nacía sacerdote, acá de un sacerdote nace un profeta, pero no hay una explicación bíblica el por qué el sacerdote ordena a su hijo como profeta, pero no le echa aceite. Y eso es un detalle que nos tenemos que reunir con Dios cuando nos toque allá arriba y le preguntamos por qué. Pero ahí hay una ruptura. Y no es fácil entrar en una transición, porque la tradición a veces nos jala y nos hace caminar. Es decir, la tradición nos hace caminar en la tradición porque nos cuesta pasar la transición y pasar a otra etapa, a otro nivel. Yo sé que eso no es fácil. Ahora, en este caso, Juan es el instrumento que ordena a Jesús. Todos sabemos la ordenación, que de paso, si Juan no ordena a Jesús, cuando le hacen aquella pregunta a Jesús, ¿con qué autoridad tú estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué respuesta hubiese tenido Jesús si Juan no hubiese ordenado a Jesús? No hubiese tenido una respuesta satisfactoria como la que tuvo en ese momento, que sencillamente Jesús le da respuesta, pero con otra pregunta, y le dice, ¿el ministerio de Juan era de Dios o de los hombres? Es decir, en pocas palabras, Jesús lo que quería era que ellos dijeran, bueno, Juan fue establecido por su padre Zacarías, sumo sacerdote en oficio, pues era de Dios. Bueno, él me ordenó a mí. Pero como ellos sabían por dónde venía Jesús, le dijeron, no lo sabemos de quién era. Entonces Jesús se negó a responderle la necia pregunta porque ellos sabían la respuesta. No es porque Jesús es un tipo maleducado que no está respondiendo lo que debe responder, sino que era una necia pregunta o eran unos necios preguntando, porque alguien dijo que no hay preguntas necias, sino necios preguntando. Ahora, en este caso, los que han sido constituidos por Dios, ¿sí? Todo aquel que ha sido constituido por Dios y por las autoridades competentes en el caso de la
iglesia. Como institución, la máxima representación de la autoridad son los que Dios ha constituido y les ha conferido un don ministerial. Hebreo 13:7 dice: obedeced a vuestros pastores y líderes según el texto original y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Según Apocalipsis capítulo 2 y 3, las cartas fueron enviadas a las iglesias que estaban en Asia, pero fueron dirigidas al ángel de la iglesia como la máxima representación de la autoridad de Dios en la iglesia. Desde el punto de vista etimológico, podemos demostrar que el que posee un don ministerial recibe todo el respaldo de Dios en su autoridad para ejercer el don, sin intermediario. Esto lo observamos y entendemos cuando analizamos las características y los valores del don ministerial. El término don para referirse al ministerio es domata, que es el plural del singular doma. El doma es una naturaleza adquirida por Dios, y en este don está incluida la misma naturaleza de Dios para ejercer el don. Por esta causa podemos entender y aceptar ciertas características y valores que son propiedades del don. El que posee este don, doma, tiene la habilidad, escuche esto, y la capacidad de guiarse a sí mismo y de guiar a otros. He aquí donde yo he dicho unas palabras que a algunos no le parecen, que dentro de la iglesia tenemos un grupo de personas que han sido llamados a congregarse, pero tenemos ciertos individuos que no han sido llamados a congregarse, pastor. ¿Qué usted dice de eso? ¿Será cierto que hay un grupo de gente que han sido llamados a congregarse y otros que no han sido llamados a congregarse? Pareciera así como contraproducente, ¿verdad, Pedro? Ahora, ¿quiénes cree usted que han sido llamados a congregarse? Todos los creyentes. ¿Quiénes cree usted que han sido llamados a no congregarse? Los que de los creyentes Dios ha escogido y les ha entregado un don ministerial, y ellos entonces han sido llamados a congregar gente. Por causa de estar congregando gente, pues se congregan, es lógico. Pero ya ellos pasaron a otro nivel. Dios colocó sobre ellos una responsabilidad. Dios colocó sobre ellos una naturaleza de servicio para que ellos vayan a servir. En las directrices que recibes de Dios, ya que tienen una relación directa con Él por causa del don. Es decir, un hombre que haya recibido de Dios dicho don no debe ser dirigido por ningún tipo de organización. Voy a esta. Déjeme repetir esto acá, que esto lo vamos a enlazar con otro detalle por ahí. Un hombre que haya recibido de Dios dicho don, es decir, el ministerio, no debe ser dirigido por ningún tipo de organización, federación, concilio, directiva o iglesia, ya que recibe un poder absoluto y está bajo la cobertura y dirección de Dios. Por esta razón, el modelo bíblico del gobierno de la iglesia es netamente teocrático, no es dedocrático ni es democrático. Esto tiene o guarda un poquito razón con un chico que estaba hablando, otro muchacho joven, había una reunión de muchachos y uno le dice a la mamá: mamá, yo quiero casarme, ¿será que yo puedo casarme? Y hay otro que está ahí y le dice: tú no estás en capacidad de casarte. Y él lo mira y le dice: ¿por qué? Porque tú eres un mantenido.
tú no estás trabajando, tú no te sostienes tú mismo y vas a mantener a otra. Parece que tiene razón, ¿verdad? Mientras yo soy un mantenido de papá y mamá, yo no estoy en capacidad de casarme, porque ¿dónde voy a llevar a esa mujer? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a comprar? ¿Dónde la voy a llevar? ¿Verdad que sí? Y de esto tienen que estar pilas las mujeres. Cuando un hombre le diga que quiere casarse, la pregunta seria es la que me hicieron a mí. Cuando yo le dije a una amiga por allá que quería casarme, me dijo, ¿y por dónde me vas a llevar? Seria esa pregunta, ¿verdad, Pedro? Yo no sé si a usted le dijeron así, pero la que yo me conseguí me dijo eso. ¿Y por dónde me vas a llevar? Seria la pregunta. Bueno, ya llevamos 28 años, ahí estamos. Ahora, importante este detalle. Si usted recibió un ministerio del Señor, si usted fue preparado, si usted está listo para salir, entonces usted tiene que desprenderse del ombligo, en el caso de los que se casan, del ombligo de papá y mamá, de la casa de papá y mamá. El que se casa, casa quiere, dicen por ahí también. Y el que sale a un ministerio, en este caso pastoral, debe de despedirse del lugar donde estaba congregándose, porque va a formar algo nuevo. ¿Sí? Ahora, el gobierno es teocrático, no es autocrático, porque no es un hombre el que se dirige a sí mismo y se gobierna por sí solo. No es democrático, porque no es el pueblo el que se dirige a sí mismo o se autogobierna. Es teocrático, porque es Dios dirigiendo y gobernando a través del hombre lleno del Espíritu Santo, con un llamado, una pasión, una misión y una visión. Es por ello que alegamos que los ministerios que Dios ha constituido como domata representan la autoridad de Dios en la iglesia. Observaciones. Vamos a hacer estas observaciones por acá. Sabemos que Dios es la fuente de la autoridad. Sabemos que el Espíritu Santo es la máxima autoridad en la iglesia. Sabemos que los hombres que Dios ha constituido como ministros y como el gobierno de la iglesia son la máxima representación de la autoridad de Dios en el sistema del reino. También debemos tomar en cuenta y tener muy en claro que revelarse a uno de estos hombres es revelarse al Espíritu Santo en forma directa, y revelarse al Espíritu Santo es revelarse en contra de Dios. Hechos 5, 1 al 11, la autoridad que Dios delega a un hombre para un cargo específico es tan determinante que Dios nunca va a pasar por alto la autoridad que ha delegado a uno de estos hombres, aunque estén equivocados. Dios, oiga, no nos hará responsable por la obediencia equivocada, sino al contrario, hará responsable a la autoridad delegada por su acción errónea. Pero nosotros seremos galardonados por la obediencia a ellos. Te doy un ejemplo. Si tu líder te da una orden equivocada, pero en su demanda no quebranta, oiga, ningún principio bíblico, ni quebranta la moral ni la ética, no tendrás ningún problema delante de Dios en el presente ni en el día del juicio, por causa de haber obedecido a una orden equivocada del líder. Él será juzgado y reprendido por Dios por abusar de la autoridad, mas tú serás premiado por tu obediencia a la autoridad que Dios ha delegado en él. Sin embargo, si lo que te mandaron a hacer rompe principios espirituales, rompe principios sociales y morales, tú estás en todas las de decir no y dar la razón. No porque la razón es esta.
La Biblia me enseña esto. Ahora, cuando Moisés se casó con la mujer cusita o la negra, descendiente de Can, Aarón y María, hermanos de Moisés, murmuraron en contra de él. Conducta que desagradó a Dios. Ellos tenían sus razones para hacerlo, pero no tenían autoridad ni derecho de parte de Dios. Eso era problema de Dios con Moisés, que tenía que resolver en lo personal. Aarón y María tenían que mantenerse al margen. Lo único que podía y debían hacer era corregirlo, no murmurar en lo personal. Aprendí un principio en cuanto a mis líderes y sus errores. Un buen discípulo, oiga, es aquel que aprende aún hasta de los errores de su maestro, pero nunca lo difama, lo critica, lo ataca ni lo persigue. El caso de David es un ejemplo a seguir. No se atrevió a poner las manos en contra del ungido de Dios, independientemente de cuál fuera su conducta. David sabía que Saúl estaba totalmente equivocado y desubicado, pero no se atrevió a rebelarse en contra del ungido de Dios, hasta el punto que expresó: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Primera de Samuel 26, 9 y 11. Para David tenía tanto valor la autoridad delegada en un hombre escogido por Dios, que el simple hecho de haber cortado la orilla del manto del rey, Saúl lo consideró un acto de rebeldía, hasta el punto que se turbó en su corazón por haber hecho tal cosa. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, y el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Primera de Samuel 24, 4 y 6. En una segunda oportunidad, David se acercó a Saúl, pero esta vez solo tocó cosas que estaban aparte del cuerpo de Saúl, no algo que estuviese sobre su cuerpo. En esta ocasión se llevó la lanza y la vasija de agua que estaba en la cabecera de Saúl. David fue más cuidadoso al dirigirse al ungido de Jehová para no atentar en contra de la autoridad. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabeza y la vasija de agua y vámonos. Primera de Samuel 26, 9 al 11. Es lamentable decirlo, pero en nuestros tiempos tenemos el tipo de personas que no se llevan lo que tienes en la cabeza, sino que te quieren arrancar la cabeza. Pablo en una ocasión pidió perdón por la forma atrevida en la que se dirigió al sumo sacerdote. Él conocía muy bien los principios de autoridad, hasta el punto que citó las escrituras para salvaguardarse en el principio de la autoridad que había quebrantado. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hechos 23, 5. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás a los príncipes de tu pueblo. Éxodo 22, 28.
Algunas versiones dicen a los que gobiernan tu nación. Igualmente podemos mencionar la autoridad que tomó el arcángel Miguel contra Satanás. Miguel conocía lo que es autoridad y no se atrevió a proferir juicio de maldición en contra de él. Segunda de Pedro 2, 10 y 11. Judas 9. A Satanás, siendo Lucifer, Dios lo colocó como la máxima representación de la autoridad entre las huestes celestiales. Se corrompió, se echó a perder, después se lo topó por allá este ángel y él no profirió nada en contra de él porque antes había sido su jefe, su patrón. Angelical. Miguel como arcángel, conociendo los principios de autoridad, con todo y que Satanás, o en este caso Satanás es un ser caído y por causa de su caída había perdido toda autoridad, evitó caer en el terreno de maldición, de condenación al proferir juicio contra Satanás y acudió a la autoridad de Dios y dijo: que el Señor te reprenda. Judas 9. Si analizamos el contexto anterior y el subsiguiente de Judas 9, nos daremos cuenta de que el escritor viene desarrollando un tema que tiene que ver con el rechazo de la autoridad establecida, tomando como ejemplo en el aspecto negativo a las ciudades de Sodoma y Gomorra, comparándolas con Caín, Balaán y Coret, cuyos personajes cometieron actos de rebeldía. En contraste a esa rebeldía, pone como ejemplo al arcángel Miguel, que fue prudente en el momento que fue confrontado por un ser que en un tiempo fue su autoridad. No tomó decisiones a la ligera, sino que acudió a quien tenía toda la autoridad, esto es Dios, para así cumplir con los principios y mantenerse al margen. Segunda de Pedro 2, 10 y 11. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuanta cosa no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen, como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coret. Judas 8 y 12. Judas, verso 8 y 12. Otro de los grandes ejemplos que tenemos referente a la autoridad lo está en el caso de Moisés y Aarón y Ur. Dice la Biblia que hubo un momento de guerra y cuando Moisés se levantaba las manos, el pueblo prevalecía. Y viceversa. Viendo esto, Aarón y Ur buscaron una piedra para que él se sentara y se afirmase. Luego le levantaron los brazos y si observamos bien el pasaje, no se metieron con la vara que tenía Moisés en la mano, que representaba la autoridad delegada de Dios. Solo levantaron sus brazos porque ellos sabían que la vara funciona en las manos que Dios las pone. Éxodo 17, 8 y 12. En nuestro tiempo, es todo lo contrario. Tenemos cosas
tenemos casos, perdón, de gente que se buscan una piedra, pero no para que te sientes, sino no para que te siente y te afirme, sino para atravesártela para que te caiga. Y luego, en vez de levantarte las manos donde tienes la vara, lo que te quieren es quitar la vara. Éxodo 17, 8 y 12. Ten esto presente. Nunca trates de tomar la vara que representa la autoridad, a menos que Dios te la dé. La vara funciona en las manos de quien Dios la ha colocado. ¿Sí? O en las manos de quien Dios la ponga, dice acá. ¿Se puede servir a Dios sin estar sujeto a la autoridad? Vamos a ver. Ni haber sido constituido. Buena pregunta esta. ¿Se puede servir a Dios sin estar sujeto a la autoridad? Ni haber sido constituido. Vamos a analizarlo, tenemos buen tiempo. Claro que sí, pero Dios nunca aprobará dicho servicio. El ejemplo más claro lo tenemos en el caso de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes, siendo sacerdotes, ofrecieron fuego que para Dios fue extraño, por causa de no haber sido constituidos para tal ceremonia. Ellos eran sacerdotes indiscutiblemente, pero no sumos sacerdotes. Note que el incensario fue el mismo, el fuego también, la ceremonia en su totalidad fue la misma, pero quienes la estaban llevando a cabo no estaban autorizados ni constituidos por Dios para tal fin. Esto fue lo que a Dios le extrañó. No trates de hacer para Dios nada si Él no te lo ha constituido, si Él no te ha constituido. Debemos ser constituidos para ejercer autoridad. Uno de los factores que hay que tomar en cuenta para ejercer autoridad es entender que en Dios lo importante no está en hacer, sino en ser. Quienes no han sido constituidos no pueden ejercer autoridad por dos cosas. Porque no es que tienes que ver, porque no es que tiene que ver con la Constitución, porque no tiene autoridad para hacer, que tiene que ver con el derecho que se ha otorgado para fungir en lo que ha sido constituido. Dios siempre le concede autoridad a quien Él ha constituido en un cargo. Si no hay constitución, no hay autoridad. Según Mateo 16, 18, Pedro recibió la autoridad después que fue constituido. Pasemos a analizar el pasaje. Nota, antes de analizar el pasaje, quiero dejar en claro un principio que tiene que ver con la hermenéutica, como reglas de interpretación. Cada vez que consigas en las escrituras los términos puertas, diestra, cuernos, cabeza o llaves, es o puede ser aplicado a poder o autoridad según la hilación del pensamiento del emisor. En el caso que sigue, el término puertas es aplicable al poder de la muerte o el satánico, y llaves es aplicable a la autoridad. Analicemos el pasaje. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. Mateo 16, 18 y 19. Observe que Pedro recibió
la autoridad después de ser constituido. El texto dice, tú eres Pedro y a ti te daré las llaves. El término tú eres tiene que ver con la constitución que Simón recibe de parte de Jesús. Y a ti te daré tiene que ver con la delegación de la autoridad. En el lenguaje alegórico, lo que Jesús quiso decir a Pedro fue, el diablo puede trancar, todas las puertas que quiera. Tú tienes la llave para abrir todas las puertas y yo le agrego que necesites abrir. En relación a las llaves, en contraste a las puertas que se presentan en el pasaje, se debe tomar en cuenta que la autoridad que recibimos de Dios, como las llaves del reino, solo abrirán las puertas que Satanás te cierra en oposición al reino de Dios. Pero nunca podrás abrir las puertas que tú cierras, oiga, por causa de quebrantar principio, o las puertas que Dios cierra en su designio en relación a su voluntad. Con este ejemplo bíblico y otros que daremos, debemos dar por entendido que se debe ser constituido para ejercer autoridad. En el libro de los Hechos tenemos un segundo ejemplo claro de lo que venimos tratando acerca del ser constituido para ejercer autoridad. Es el caso de unos exorcistas que trataron de tomar la autoridad del nombre de Jesús sin ser constituidos. Los exorcistas conjuraron a los demonios en el nombre de Jesús que profesa Pablo. Los demonios dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Hechos 19, 13 y 16. Si analizamos bien el texto, los demonios lo que quisieron decir fue, conocemos la posición que Jesús y Pablo tienen y a quién representan, pero ¿quiénes son ustedes? En otras palabras, ¿quién los llamó y constituyó para hacer lo que están haciendo? Por causa de ellos no haber sido constituidos, no podían ni debían ejercer autoridad, ignoraron los derechos y los deberes de la autoridad y les trajo graves resultados. Salieron desnudos, lo que equivale a un despojo, heridos totalmente, derrotados. Mi consejo es, no trates de ejercer autoridad si no has sido constituido para ello. Es muy denigrante hablar a favor de nuestra propia autoridad o tratar de establecerla nosotros mismos. Aunque David fue ungido por Dios y designado como futuro rey por largos años, entre 14 y 18, permaneció bajo la cobertura de Saúl en algunos casos, en otros andaba huyendo. Incluso tuvo que irse a otro país, huyéndole a su líder. Y con todo eso, tuvo dos oportunidades en las cuales tuvo a Saúl en sus manos para matarlo y no lo hizo. Uno de sus líderes le dijo, no, bueno, no lo hagas tú, dame chance a mí. Le dijo, no, tampoco. Ahora, nunca extendió su mano para instituir su propia autoridad. De igual modo, si alguna vez Dios lo designa a usted como líder, debe permanecer en obediencia a la autoridad designada y tomar en cuenta que si no ha sido constituido por Dios como autoridad, todo esfuerzo propio por establecer autoridad será penoso e inútil y penado ante los ojos de Dios. Cualquier intento de constituirse uno mismo en autoridad debe ser
totalmente erradicado, dejemos que constituya Dios su autoridad en nosotros y nadie trate de establecer la suya. Por esta causa, cuando sea sometido a prueba la autoridad delegada que se le ha confiado, no haga nada. Los que se rebelan no se rebelan contra usted, sino contra Dios, y por ende pecan contra la autoridad de Él. No contra la suya. La persona a quien así deshonran, critican y se oponen es a Dios. Y lo que se oponen y atacan a dicha autoridad encontrarán interceptada su trayectoria espiritual y no habrá progreso para ello. El gobierno de Dios que se rige en autoridad es un asunto muy serio. Ojalá sea Dios indulgente o tolerante con nosotros para que sepamos lo que es la autoridad, temiendo a Dios, que es el autor y fuente de la autoridad, y desconfiar así de nosotros mismos, para nunca instituir nuestra propia autoridad. En Hechos capítulo 8, verso 18 al 20, tenemos otro ejemplo. Se trata de uno llamado Simón el Mago, quien quiso comprar la autoridad que solo se obtiene cuando Dios la delega, después de haber sido constituido. Si analizas bien el texto, hubo un intento de soborno y cuando se trata de los asuntos de Dios, no hay lugar para el soborno, cohecho, ni para el más fuerte. Esto no es del que quiere, no es del primero que llega, es algo que está en el deseo de Dios. Él es quien elige, constituye y delega la autoridad. En Número capítulo 16, verso 1 al 30, tenemos otro ejemplo, es el caso de Coré, Datán y Abirán, quienes quisieron tomar la autoridad por sus medios, sin ser constituidos, y perecieron. Lo que más me llama la atención es que Coré y sus seguidores pertenecientes a la tribu de Leví, la que Dios escogió para el sacerdocio, con todo y en la posición en la que estaban, cayeron en este error, acto que es inaceptable e imperdonable. Número 16, número 16, 7 al 11. Esto es un denominador común en nuestros tiempos, ya que quienes se rebelan en contra de las autoridades son los líderes. Son escasos los casos que un nuevo convertido caiga en rebeldía, produciendo fragmentación y causando daños a la grey. Es penoso que existan líderes que deberían estar en un nivel de madurez como para no caer en estos terrenos y sin embargo están incurriendo en ello. Pero no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Algún día seremos confrontados por Él y de todo daremos cuenta. Sometidos a la autoridad, ejerceremos autoridad. Solamente sometidos a la autoridad vamos a poder ejercer de parte de Dios, señoras y señores, autoridad. ¿Por qué razón? Porque si Él es la fuente de la autoridad, ¿sí? Si en la iglesia está la máxima representación de la autoridad, ¿que es quién?
O en la iglesia tenemos la máxima autoridad, pero también tenemos la máxima representación de la autoridad. De la única manera que nosotros podamos salir felices, tranquilos, contentos a ejercer autoridad es estar sometidos a la autoridad que Dios ha establecido. Y estando sometidos a la autoridad que Dios ha establecido, entonces fácilmente, sin mucho rollo, sin mucho problema, vamos a poder ejercer autoridad. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase. No quiero dejar esto corto, ya tenemos también 40 minutos en esta ocasión.